Cantar de los Cantares, capítulo 1. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Tenemos aquí, hermanos, el inicio de un nuevo libro del estudio bíblico que estamos llevando a cabo ya por 781 programas y entramos a este libro, parte de la poesía, de los libros poéticos de lo que es el Antiguo Testamento, del Tanaj, como le llaman algunos, ¿verdad? Y en este libro, hermanos, pues estamos incluyendo y observando desde el principio el nombre, que es muy alusivo al contenido del libro. Este nombre, hermanos, Cantar de los Cantares, se refiere obviamente a una colección, como lo dice el nombre, de cánticos, en este sentido muy poéticos, escritos por el rey Salomón. Sabemos en la Biblia que Salomón compuso muchos proverbios y compuso 1000 cánticos. De estos 1000 cánticos que él compuso, hermanos, una colección muy particular está reservada en este libro que alude a una relación romántica entre un hombre y entre una mujer. Hay muchas cosas que debemos observar acerca de este contenido del libro de Cantar de los Cantares. Históricamente, hermanos, se le ha tratado de dar una interpretación espiritual a este libro y es muy razonable y muy entendible porque el contenido del libro pues habla de pasión, de amor, de caricias, de intimidad entre hombre y mujer, y por muchos años, muchas denominaciones y muchas personas que leían la Biblia se asustaban con la idea de pensar en un libro de la Biblia, en un libro sagrado que hablara sobre pasión, deseo y sexualidad. Inclusive en ámbitos como el catolicismo, las relaciones sexuales entre esposo y esposa no eran muy bien vistas o no eran del todo practicadas con libertad. Se enseñaba que la relación sexual era con fines de procreación y se le llegó en tiempos de la Edad Media hasta prohibir a la gente, a los mismos matrimonios en ciertas regiones, el practicar libremente su sexualidad. Y esto pues obviamente no es algo que enseña la palabra de Dios. Durante los siglos posteriores de lo que fue el catolicismo, desde el siglo cuarto que empezó la Iglesia Católica, algunos líderes de la iglesia empezaron a intentar el promover que aquellos que servían como ministros o como sacerdotes no debían practicar en ninguna manera una vida sexual, y se les impidió, se les prohibió, por ejemplo, casarse, y se les obligó a un voto de celibato, que era la abstención de intimidad, de relación con una mujer. Y esto, hermanos, sigue vigente hasta hoy en día, lo cual no es bíblico. De hecho, Pablo advierte a Timoteo que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, que escucharán espíritus de demonios, doctrinas malvadas, engañadoras, que prohibirán, dice, casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participáramos de ellos. El legalismo es imponer mandamientos que Dios nunca pidió. Es poner leyes que Dios no pone. Entonces eso llevó a una absoluta censura del libro de Cantares desde una perspectiva íntima o perspectiva de una relación entre un hombre y una mujer, y no, llevó a la gente a suponer que el libro de Cantar de los Cantares tenía estrictamente una aplicación y un índole espiritual. Ahora, es entendible, es lógico y es razonable considerarlo así, pero debemos recordar algunas cosas. Número uno, hermanos, la Biblia tiene una interpretación. Todo escrito de la Biblia tiene una interpretación, y esa es la interpretación que se le debe dar con el propósito que fue escrito. La Biblia, a su vez, tiene muchas aplicaciones espirituales, es decir, se puede aplicar a muchos aspectos y temas de la vida, y no es malo aplicar la Biblia a nuestra vida. Solamente tenemos que tomar en cuenta el contexto y la interpretación literal para poder saber cómo aplicar los pasajes bíblicos, para no irnos, hermanos,
a un problema de espiritualizar las escrituras. Entonces, básicamente les puedo decir que el libro de Cantares fue escrito por Salomón, como dice el versículo 1. Sabemos que fue el rey Salomón, el rey de Israel, el hijo de David. Es evidente porque se menciona su nombre unas 6 o 7 veces en el libro. Y sabemos que narra en una manera poética y muy romántica la relación entre Salomón y una mujer conocida como la mujer sulamita. No tenemos, hermanos, el nombre de la mujer, solamente el gentilicio, que era de una ciudad de Sulam, donde era originaria, y sabemos que estaba enamorada del rey y hubo una historia de amor muy, muy romántica, muy emocionante, y es bien interesante que parece que fue el amor de la vida del rey Salomón. Probablemente esta relación haya concluido en una manera trágica, no lo sabemos, no hay indicios, pero podemos asimilar que lo que fue el desenfreno de Salomón, bueno, esto ya es personal, ¿verdad? Mi suposición, que el desenfreno pasional de Salomón de tener 1000 mujeres y el argumento que él dice en Proverbios que mujer entre miles no halló ninguna. Yo me pongo a pensar si tal vez, y esto es una suposición, Salomón conoció a esta mujer sulamita y se enamoró profundamente de ella. Probablemente no pudo llevar a cabo o mantener su relación por mucho tiempo y en su intento de mitigar o encontrar otra mujer igual, podría argumentar que no la halló. Esto ya no lo podemos aseverar bíblicamente, pero tiene una connotación muy, muy poética. Salomón expresa mucho enamoramiento de esta mujer, lo que nos llevaría a pensar que de ser una mujer real y una historia real, Salomón no hubiera necesitado 700 reinas ni 300 concubinas, porque el amor de esta mujer le bastaría y le satisfaría completamente para no buscar nada más fuera de ella. Entonces, de ahí que podemos suponer que es una relación que realmente existió, una relación muy, muy fuerte, un amor muy grande que se expresa en el mismo libro de Cantares. Entonces, la interpretación del libro de Cantares es que es literalmente un cántico de amor de un hombre hacia una mujer, aunque la mujer habla más y expresa más el amor por el hombre, por el rey Salomón. Evidentemente, la mujer sulamita era una mujer humilde, de condición austera, que se enamora de alguien muy grande, muy famoso, como lo era Salomón, muy rico también. Parecía un amor imposible, pero terminan por coincidir en una historia de amor maravillosa y bueno, muy interesante. Ahora, esta es la interpretación correcta del libro de Cantares, pero siempre tenemos que buscar una aplicación espiritual a nuestra vida. Y sin duda, hermanos, aquí tiene una aplicación doble. Por un lado, el pueblo de Israel históricamente interpreta el libro de Cantares exclusiva y totalmente para ejemplificar la relación entre Dios, entre Jehová y el pueblo de Israel. Y es una buena aplicación para este libro. Y nosotros, como creyentes de la iglesia local del Nuevo Testamento, de estos tiempos, muy históricamente las iglesias, comentaristas, pastores, predicadores, han aplicado, y esto es correctamente dicho, no interpretado, pero aplicado esta relación entre Salomón y la Sulamita a la relación entre Cristo y su iglesia. Entonces, ese será el enfoque principal que le daremos a el libro de Cantares. Haremos esa aplicación en el entendido de que la interpretación correcta y literal es una relación entre un hombre y una mujer con testigos presenciales como son las doncellas de Israel. Y bueno, estaremos enfocando o aplicando cada pasaje al Señor Jesucristo y a la iglesia. Y con eso, hermanos, le daremos un sentido muy, muy espiritual, pero también muy precioso a los cánticos de este libro de Cantares.
Vemos ahí que sabemos que fue escrito por el rey Salomón y comienza la mujer sulamita. Es la primera en hablar, en argumentar y en decir o expresar aquí. Permítame aquí un segundito para acomodar el texto porque está un poco... Ahí está. Dice, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. La mujer sulamita expresa, en primer lugar, hermanos, el deseo, el enamoramiento que ella tenía y el deseo de estar cerca de el rey Salomón. Era como un amor, ¿cómo le llaman? Como un amor platónico, como un amor que deseaba ella si yo pudiera acceder a él, si él se fijara en mí, si él pusiera su mirada en mí. Dice, porque mejores son sus amores que el vino. Y en realidad, hermanos, este debe ser el deseo y el anhelo de cada persona hacia Dios. O que Él se fijara en nosotros, que Él nos amara, que Él tuviera ese afecto como el esposo a la esposa. Y es algo bíblico, hermano. Dice la Biblia que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice, porque mejores son tus amores que el vino. En la Biblia, el vino representa lo que es un placer terrenal, lo que es una satisfacción momentánea, los placeres que ofrece la vida. Y este mundo ofrece, hermanos, muchos placeres y muchas cosas que la gente anhela, que la gente codicia, que la gente quisiera tener. Pero la Sulamita dice, mejor es su amor que el vino. No hay nada en este mundo que pueda igualarse al amor de Cristo por nosotros. No hay nada que nosotros pudiéramos tener que nos satisfaga, que nos llene, que nos complete más que el amor de Cristo hacia nosotros. Usted podría cambiar esa expresión del vino como el placer máximo que experimentaban en los tiempos antiguos y usted puede ponerlo por riquezas, puede cambiarlo por éxito, por posesiones materiales, por placeres, cualquier cosa que usted ponga en ese enunciado, no hay nada que pueda compararse con el amor de Cristo. Hay un cántico precioso que me encanta escuchar que dice, si al lado de Cristo pudiera poner los bienes del mundo para escoger, dice este canto, prefiero a Cristo, lo digo, sí, pues todo sin Él desvanece aquí. Mejor es el amor de Dios, mejor es una relación con Él que cualquier cosa que nosotros pudiéramos desear o anhelar. A más del olor de tus suaves ungüentos, dice, tu nombre es como ungüento derramado. Está haciendo la comparación y la alusión, hermanos, de lo que es, hermanos, dice, a más del olor de tus suaves ungüentos. Está diciendo de especies que se utilizaban como perfumes que evidentemente ella podía percibir del amado de Salomón. Además, dice, eso es algo agradable, tu olor, tus suaves ungüentos, la manera como se vestía, porque era muy evidente, muy notable la gloria de Salomón, su vestimenta, que Jesús mismo alude a ella diciendo que las hierbas del campo, las flores, dice, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como una de ellas. Entonces, era todo un espectáculo seguramente ver a Salomón con la capacidad económica que tenía y la presencia que Dios le había asignado, dado. Dice, a más del olor de tus suaves ungüentos, era un espectáculo muy asombroso ver a Salomón caminar quizá en las calles, pararse en el palacio, estar cerca de él y percibir el aroma que él tenía, esos ungüentos o perfumes que utilizaba, que cautivaban a cualquier mujer y a cualquier persona. Pero más que eso, dice la mujer sulamita, hay algo más grande que tu presencia, algo más grande que tu aroma, y es tu nombre, que es como un ungüento derramado. Fíjese, el nombre es la fama, la popularidad, lo que representa el testimonio de Salomón. Dice la Biblia que la fama de Salomón se había expandido por todo el mundo y de todo el mundo reyes y personas gobernantes venían porque querían conocerlo, porque su nombre era aclamado, su nombre era muy famoso, era la persona más importante del momento.
Todos querían escuchar su sabiduría, ver su gloria, ver su reino, ver la manera de administrar sus asuntos. Todo el mundo quería conocerle porque su nombre era un nombre grande, un nombre famoso. Bueno, si hacemos una comparación muy apropiada de Salomón, que es un tipo de Jesucristo, pues obviamente Jesucristo es mucho mejor que Salomón. Y Jesús mismo dijo, he aquí más que Salomón. Aquí, cuando dice que la reina de Sabá vino desde muy lejos para ver la sabiduría de Salomón, y dice Jesús, he aquí más que Salomón. Déjeme ver, aquí está. Aquí lo voy a encontrar, Mateo 14, 12, 42. Mire, dice la reina del sur, no la reina de Saba, bueno, sí era de Saba, pero menciona como la reina del sur, se levantará en el juicio con esta creación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Jesús mismo está diciendo, yo soy mejor que Salomón, y no era una arrogancia ni una jactancia, era una simple y sencilla realidad. Hermanos, no hay nada como el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su nombre es por lo cual nos ama, nos perdona nuestros pecados. En su nombre, hermanos, podemos ser salvos. En su nombre tenemos victoria. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dice la Biblia para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. No hay otro nombre como el de Cristo, hermano. Su nombre es poderoso. En su nombre nuestras oraciones son contestadas. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero dice la Biblia que pidamos al Padre en su nombre, es decir, en su autoridad. En su nombre, hermanos, podemos ser bautizados. En su nombre recibimos el perdón de pecados. En su nombre somos salvos y en su nombre somos enviados a predicar el Evangelio. Oh, no hay nada más glorioso que el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, debemos nosotros ejemplificarnos como la mujer sulamita, expresando nuestro amor y nuestra admiración por el Señor Jesucristo. Oh, si Él me besara con los labios de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como nombre, como ungüento derramado. Y mire, dice, por eso las doncellas te aman. La mujer sulamita, en una manera literal, veía a Salomón y veía a todas suspirar por él. Y decía, pues, ¿qué le ven a ese Salomón? ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan imponente es su presencia? Y cuando la sulamita conoce a Salomón, dice, ah, ya sé por qué. Su nombre es como ungüento derramado. Más del olor de sus suaves ungüentos, de su apariencia, de su vestimenta, tiene un gran nombre, una gran fama, un gran prestigio, un nombre que es sobre todo nombre. Por eso las doncellas te aman. Hay razón para que todas quieran ser su esposa. Hay razón para que todas le busquen y todas estén bajo su cuidado o bajo la admiración o el cautivadas con la presencia de Salomón. Dice la sulamita, tráeme, está diciéndole a Salomón, tráeme, dice, en pos de ti correremos. Permítame aquí, esto se desacomoda el texto, no sé por qué. Dice, atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. La mujer sulamita expresa un acto muy, muy interesante de admiración y eh, de gozo porque el rey se había fijado en ella. Imagínense a la sulamita siendo elegida entre todas las doncellas y poniendo sus ojos en la sulamita, invitarla a venir, a entrar en su palacio, a meterla en sus cámaras, en la parte más íntima de su palacio, de su casa. Y luego la mujer sulamita, sorprendida por esa atención, por esa distinción que el Salomón, el rey, le hace para introducirla en su misma casa. Y en un sentido espiritual, hermanos, pues básicamente es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Cuando nosotros no merecíamos absolutamente nada, Él puso sus ojos en nosotros, hermanos, y Él nos hizo entrar
en los lugares celestiales, dice Efesios capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, dice, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando un creyente, hermanos, conoce al Señor y se da cuenta de la relación que ahora tenemos con Cristo, Él nos ha metido en su palacio, en su trono, en su reino, nos ha introducido de una manera, hermanos, para aceptarnos y para considerarnos parte de su familia, parte de su reino. Y luego dice, nos gozaremos y alegraremos en ti. Perdóneme, es que el texto salió muy arriba y lo estoy queriendo modificar, pero no me permite. Dice, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Dice, nos gozaremos y alegraremos en ti. Está hablando la Sulamita. Está diciendo, hermanos, cómo esa experiencia de haber conocido a Salomón y haber estado en su palacio era un recuerdo dulce, cálido que ella tenía de la experiencia más emocionante de su vida. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Ha sido la experiencia más hermosa que hemos tenido. Y luego dice esta expresión, con razón te aman. Con razón te aman. Y es algo, hermanos, que nosotros podemos aplicar totalmente al Señor Jesucristo. Con razón le aman. Con razón aquellos discípulos dieron su vida por Él. Con razón aquellos primeros creyentes no negaban el nombre de Jesús, aunque les costara arder en la hoguera, aunque les costara ser despedazados en el Coliseo, ser descuartizados, ser torturados. ¿Por qué gente podía expresar su amor, su pasión por el Señor? ¿Por qué los primeros creyentes huyeron dejándolo todo, congregándose en catacumbas, escondidos, allá en el exilio, en la pobreza, en la miseria? ¿Cuál era la pasión que a ellos los guiaba a Jesucristo? Pues cuando ellos veían a Cristo, se podían gozar y alegrar en Él. Como Pablo le dijo a la iglesia de Filipos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Cuando tú encuentras el amor de Dios en tu vida, hermanos, nada más tiene sentido. Nada más te satisface más que lo que Dios nos ofrece. Y pudiéramos nosotros conocer al amado, al Señor Jesucristo, y expresarle, hermanos, que su amor para nosotros es más que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer, y podemos expresar, con razón te amo. Con razón tú eres el objeto de alabanza de mucha gente. Con razón hay gente que lo deja todo para servirte y hacer tu voluntad. Con razón Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y expresa la Sulamita, hermanos, en un sentido de humildad, aparentemente su sentir de inferioridad con relación al rey. Y se expresa a sí mismo como morena. Y es una interesante declaración porque en los tiempos antiguos, tener una tez morena que no era su raza o su color natural, pero habla de una expresión de una piel que adquiere un tono de quemaduras por causa del sol o que es una persona que está expuesta al sol y por lo tanto su piel parece bronceada o parece expuesta al sol. Era un indicio en los tiempos antiguos de pobreza, de una condición socioeconómica baja. ¿Por qué? Porque las personas que tenían posibilidades económicas, que tenían cierta comodidad y cierta holgura, pues ellos se exponían lo menos posible al sol para que su piel se mantuviera lo más clara posible. Era evidente esta manera de pensar y no es que la Biblia lo defina de esa manera, simplemente es un hecho de la vida. Y esta Sulamita evidentemente era una campesina que probablemente cuidaba animales, que participaba, trabajaba en el campo, y ella se sentía indigna de tener el honor
de poder entrar en el palacio de Salomón y sostener una relación con ese príncipe o rey, según sea el caso. Y expresa, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar. Es decir, aunque soy humilde condición, pues no soy tan desagradable como digamos, como las cortinas de Salomón. Dice, pues si él pudiera ver algo bueno en mí, tal vez, ¿verdad? Se enamoraría, tal vez pudiera acceder al corazón de él, pero ella asimismo se observaba en una forma humilde, como indigna, como ah, falta de capacidad o falta de presencia para estar delante del rey. También expresa aquí, no reparéis, dice que soy morena porque el sol me miró, y habla y explica la razón que ella había adquirido su tonalidad de piel porque había trabajado. Los hijos de mi madre, dice, se airaron contra mí. Probablemente la condición humilde en la que esta mujer vivía le hacía ser de las menores, y por lo tanto el hijo de menor edad era el que le correspondían las tareas a veces más indignas o más forzadas. Recuerde usted, por ejemplo, el caso del mismo David. David, siendo de los menores de los hijos, el menor de los hijos particularmente, David era considerado como el más indigno de los hijos. Se le mandaba a cuidar las ovejas, y los hermanos ni siquiera lo consideraban parte de las decisiones del hogar. Recuerde cuando Samuel vino para ungir rey entre los hijos de Isaí, había 7 presentes, pero no estaba el rey David, no estaba David el elegido, porque ni siquiera lo consideraban digno de ser considerado ahí o de estar en la presencia de los demás. Así a la mujer sulamita le había tocado las tareas duras del campo, le tocaba estar en la calle. Los hijos de su madre, sus hermanos, la habían menospreciado y la habían obligado a trabajar en las tareas más difíciles del campo. Me pusieron, dice, a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Está hablando en un sentido figurado de cómo ella se había puesto a cuidar los bienes de la familia y había descuidado su propia apariencia. Por consecuencia, ella había tenido maltratada su piel y había tenido su presencia o su apariencia un tanto descuidada. Y eso a ella le hacía suponer, hermanos, que el rey no se fijaría en ella por esa condición. Había algo malo en ella que probablemente la desacreditaría de estar ante la presencia del rey. Y bueno, esto tiene un sentido muy espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin duda nosotros hemos sido expuestos a una vida de pecado. Hemos sido expuestos, hermanos, a la condenación. Hemos sido expuestos, hermano, a una vida sin Dios, y no somos dignos de estar ante la presencia de un rey que nos pueda amar. Sin duda, hermanos, hemos sufrido de desprecio, hemos sufrido de muchas tragedias en nuestra vida y hemos descuidado lo más importante de nuestra vida. Este versículo es muy utilizado, ¿verdad?, para muchos mensajes que hablan sobre la importancia de cuidar tu propio hogar, de cuidar tu ministerio, de cuidar tu integridad, de cuidar tu salud. Se usa en la connotación para aplicarlo a la mayordomía. Y es muy bien, es una buena aplicación, pero no podemos sacar de contexto cuál era el sentido de este versículo. A la mujer sulamita está diciendo, miren, yo estaba en el solazo, obligado por mis propios hermanos para cuidar los intereses, los bienes de otros, pero mi propia salud, mi propia apariencia, no la cuidé, no la guardé. Entonces ella se sentía un tanto indigna e incapaz. Y luego dice en el versículo 7, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía. La figura que se usa para hablar de Salomón es como un pastor, no literalmente un pastor de ovejas, pero un pastor que ministraba, así se llamaba a sí mismo el predicador, alguien que enseñaba, que instruía, que era un guía, un líder. Así se identifica en la Biblia el liderazgo. En este caso, Salomón era el pastor de toda una nación que él gobernaba, y era muy impredecible saber dónde estaría, dónde ubicarlo, dónde poderlo observar. Un jefe de Estado de una nación tan poderosa tenía tantos compromisos, tenía tanta movilidad, ¿verdad?, que tenía que estar de un lugar a otro atendiendo asuntos, y la mujer sulamita no sabía dónde encontrarlo,
dónde podía estar. No había una agenda publicada, no había manera de rastrearlo, de ubicarlo. Entonces ella quería propiciar algún encuentro con el amado. Y vemos, hermanos, que había ese enamoramiento de la Sulamita hacia Salomón. Y luego dice, pues, ¿por qué había estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? La palabra errante se refería a portar un velo y era una costumbre o tradición que se usaba para mujeres que se dedicaban a la vida, pues digamos, vida fácil, ¿verdad? O a la vida inmunda, impía, prostitutas, gente que en el camino se tapaba la cara y practicaban la prostitución. Entonces, al andar ella buscando al amado, podía ser confundida con una mujer errante, una mujer perdida que estaba buscando a una persona. Ella quería encontrarse con el amado para poder verlo, para poder estar cerca de él. En versículo 8 dice, si tú no lo sabes, perdóname aquí, si tú no lo sabes, dice, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño. Aquí por primera vez interactúa el amado, interactúa Salomón para referirse a la Sulamita y darle indicaciones o pistas de cómo encontrar a Salomón. Debía seguir las huellas del rebaño, debía estar ahí buscando dónde es que había indicios de que el pastor, de que Salomón se había encontrado, había trabajado, la obra que había hecho, las ovejas que había cuidado. Y mire, en un sentido podemos darle una aplicación espiritual para entender y saber, hermanos, que una de las mejores maneras de poder nosotros conocer a Dios y acercarnos a Él, conocer a Jesucristo, es a través de la iglesia, de aquellas personas que le han conocido, que le han experimentado y que dan testimonio acerca del Señor Jesús. Y apacienta, dice, tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. En un sentido espiritual, Salomón le dice a la Sulamita, no te preocupes, el trabajo que tienes, las responsabilidades, tráelas, ponlas junto con las cabañas de los pastores. Yo te voy a cuidar, yo voy a protegerte, yo voy a suplir lo que tú necesitas. Era un sentido de protección, de invitación que le hace el rey a la Sulamita para que venga y se ampare bajo su protección, porque vemos que era de condición humilde. Y luego empieza a hablar el amado, empieza a hablar Salomón y expresarse acerca de la Sulamita. Y el primer cumplido que le hace para nosotros no suena muy atractivo. Yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Pareciera ser un poco inapropiado, ¿verdad? El cumplido, como diciendo, pareces una yegua, pareces un caballo, pero tiene una connotación interesante, hermanos. Salomón, parte de su pasión, de su negocio, era comerciar con caballos. Y mucho de lo que usaba Salomón, wow, tronó el transformador. Se va a ir la luz probablemente, o está tronando. Espero que no. Entonces, hermanos, Salomón comerciaba con caballos y traía caballos de Egipto y vendía esclavos a Egipto. En un sentido, Salomón se había equivocado en eso, pero vemos, hermanos, que era una pasión y era conocedor de caballos. Investigaciones arqueológicas han podido encontrar que Faraón, hermanos, el rey de Egipto, solamente utilizaba caballos sementales de pura sangre para estirar su carruaje. Y era algo, hermanos, muy, muy exigente de Faraón, la calidad de los caballos que utilizaban en sus repastos, lo que era su ganado ecuestre. Faraón era muy exigente. Los caballos de mejor calidad eran caballos egipcios. Y por eso Salomón tenía pasión por comprarlos y cambiaba personas por caballos. Interesante ese asunto. Pero las yeguas, hermanos, eran animales todavía mucho más apreciados. ¿Por qué? Porque podías tener 10 sementales, pero encontrar una yegua de calidad era muy difícil con la cual poder cruzar a esos sementales. Entonces, algo de mucho valor, de mucha calidad, era una yegua que estaba en los apastos de Faraón.
Entonces Salomón dice, te comparo con lo mejor de lo mejor en donde está mi interés y mi atención. Era un buen cumplido para la mujer sulamita. Y la aprecia y la valora de la manera como Salomón ve a la sulamita. Y dice, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, los aretes, tu cuello entre los collares, o sea, más hermoso, y la alardea de que más hermoso que las joyas que ella podía portar era su misma presencia, era su misma apariencia. En un sentido literal, hermanos, podemos ver que el esposo debe tener la práctica también de alabar constantemente la apariencia y alabar constantemente la hermosura de su esposa. La mujer necesita ser admirada. Y al escuchar las palabras de aliento y de amor del esposo, la mujer es atraída y seducida con palabras. Es muy importante, hermanos, que nosotros aprendamos esto del ejemplo también de Salomón. Pero si lo aplicamos espiritualmente al Señor Jesucristo, vemos que aunque la sulamita se sentía inferior, se sentía carente de belleza, se sentía de humilde condición, indigna de estar ante la presencia del rey, para el rey la sulamita era hermosa. Para el rey la sulamita era algo especial. Y es algo que podemos observar, hermanos, en nuestra vida. Usted y yo no tenemos nada que ofrecerle al rey. Usted y yo hemos estado viviendo vidas desagradables, lejos de ser dignos de estar en la presencia del rey. Pero el Señor nos ve y ve algo bueno en nosotros. Él ha decidido amarnos y Él ha decidido morir por nosotros. Zarcillos de oro, dice, te haremos, tachonados de plata. El rey ofrece a la sulamita las joyas más preciosas que se podían encontrar en la nación de Israel. Zarcillos de oro eran accesorios que se utilizaban por una dama de muy alta categoría. La sulamita evidentemente no podía acceder a estas riquezas, pero el rey le concedió ese derecho, eh, ese obsequio para aclamar y para adornar su belleza. Tachonados de plata significa incrustados con figuras preciosas. Imagínense, de las joyas más hermosas, eran fabricadas en oro puro y luego adornadas con figuras de plata. Eso requería mucho trabajo de parte de un artífice joyero y le daba un valor excepcional al regalo que se le otorgaba. Mire cómo Dios, hermanos, nos concede a nosotros riquezas maravillosas que el mundo no nos puede ofrecer. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. La sulamita dice, él estaba ahí atendiendo sus asuntos, descansando quizá, y percibió el aroma de mi nardo. Yo traté de llamar su atención y dice la sulamita, él se fijó en mí. Mi amado, dice, es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. La declaración muy poética está hablando de objetos que se utilizaban en tiempos antiguos y quiero más o menos darle un poquito idea de lo que está hablando aquí. Aquí tenemos un manojito de mirra, aquí lo tenemos, se lo voy a mostrar desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? Así era la mirra, era una especia aromática donde se extraía un perfume muy persistente, un perfume que duraba mucho tiempo y un perfume que se utilizaba en diferentes circunstancias. Entonces, una expresión, un manojito de mirra, lo ponían las mujeres cerca de su pecho para percibir el aroma y para hacer el recordatorio de algo agradable, como algo que ellas usaban como tipo un accesorio de perfume. Y luego compara también la belleza o el recuerdo que ella tenía del rey. Aquí en versículo 14 dice racimo de flores en las viñas de Engadi es para mí mi amado. Perdón, racimo de flores de aleña. ¿Qué eran estas flores de aleña? Bueno, aquí la vamos a ver también. La flor de aleña es esta, básicamente. Y estas flores, hermanos, eran flores muy, muy aromáticas. Flores que tenían pues una esencia
que era muy difícil de obtener, pero que era muy duradera y muy apreciada en los tiempos antiguos. Esta flor de aleña, y particularmente la que se cultivaba en las viñas de Engadi. Engadi era un lugar conocido como un oasis en medio de una zona desértica, donde había fuentes de agua, donde había mucha abundancia, buena tierra, y plantar viñas en esa región de Engadi eran garantía de prosperidad y de abundancia. Entonces, flores de aleña plantadas en la viña de Engadi eran lo mejor de lo mejor en calidad de aroma. Y vemos, hermanos, que la mujer sulamita compara el recuerdo que tiene de Salomón con racimos de flores de aleña en las viñas de Engadi. Dice, es como algo muy agradable que tengo cerca de mí, que puedo percibir su aroma y me da una grata satisfacción. Y qué hermoso, hermanos, es pensar cómo un creyente que tiene su amor puesto en Jesucristo puede tener el recordatorio y puede tener la presencia de Cristo en su vida como lo más hermoso, como lo más deleitoso. En su presencia, dice la Biblia, hay plenitud de gozo. Responde el amado, hermanos. Sabemos que aquí hay un diálogo entre amado y amada, entre Salomón y la Sulamita, y le dice, tú eres hermosa, amiga mía. He aquí, eres bella. Tus ojos son como palomas, y empieza a describir la apariencia y exaltar la hermosura de la mujer sulamita. Aunque ella se sentía indigna, incapaz de estar delante del rey, ante los ojos del rey, ella era hermosa. Y ella responde, aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Y luego dice en versículo 17, las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Esta mujer, hermanos, estaba feliz, contenta de haber captado la atención del rey y de haber hallado simpatía delante de él y de que él se enamorara de ella de la misma manera que ella estaba enamorada de él. Aunque ella se sentía indigna, aunque ella se sentía incapaz de estar cerca del rey, terminó dentro de la casa del rey, casada con el rey, y terminó en una relación preciosa que se va a ir desarrollando en los siguientes capítulos. Yo sé que suena este libro un poco así como muy romántico, como una novela, como una película de amor, de esos dramas, ¿verdad? De coreanos y que, ay, qué bonito, pero lo interesante de esta historia, que sí es hermosa, es la aplicación espiritual que lleva en nosotros identificar a Cristo como el amado y nosotros como esa mujer sulamita, que aunque no somos dignos, el Señor ha puesto su mirada en nosotros, nos ha amado, nos ha introducido a su familia, a su castillo, a su reino celestial, y nos ha dado una posición como amados, una posición como hijos de Dios, como la novia de Cristo, y es un gran privilegio que nosotros tenemos. Bueno, el libro de Cantares tiene ese sentido poético y tiene ese sentido de amor que vale la pena considerar y agradecer y deleitarnos en él. Yo no sé usted, pero a mí me gusta pensar cómo la Sulamita veía a Salomón y cómo nosotros debemos mirar a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar con la meditación de este capítulo 1. Es solamente la introducción. Iremos desarrollando el tema y iremos desarrollando los siguientes capítulos. Son 6 cantares, aunque son 8 capítulos, pero hay mucha enseñanza para nosotros en estas porciones.